Muy bien, hermanos. Tomen asiento, por favor. Hermanos, buenas tardes. Les invito a abrir sus Biblias para la lectura de la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos ya a entrar al estudio de la iglesia en la Odisea. Versículo 14 y adelante. Apocalipsis 3, 14 al 21. Bien, dice la palabra del Señor. El mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres un oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una vez más, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué tal, mis hermanos? Gracias a Dios por este tiempo de adoración que podemos tener, cantando al Señor, adorando al Señor. Es una bendición, de verdad, ¿no? Es una bendición que no todos tienen, ¿verdad? El creyente quiere estar en la casa del Señor para escuchar lo que Dios tiene que hablar. El profeta Jeremías dijo esto: escucharé lo que el Señor hablará a su pueblo, porque hablará paz, para que no se vuelva a la locura. Y claro, si no tenemos la palabra de Dios, podemos caer en el desenfreno. Necesitamos. Nuestra naturaleza es demasiado tradicional. Demasiado tradicional. El corazón es totalmente engañoso. Y la única manera de poder permanecer en la verdad es abriendo la verdad de Dios. No hay otra manera. El creyente necesita alimentarse de la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a comenzar el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy.
Entramos ya a la recta final de esta serie de mensajes que se han sustentado y fundamentado en el libro de Apocalipsis, esencialmente en los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy entramos ya a la recta final, comenzamos con la última iglesia de las 7. Ya para estas alturas usted debe de tener grabadas en su mente cuáles son las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y ahora Laodicea. Laodicea. 7 iglesias. La Odisea es la última de las 7. Y como venimos siempre haciendo, tenemos que entender un poco el contexto social y religioso de dónde se desarrolló esta congregación. Esta congregación pertenece justamente a esta ciudad llamada Laodicea. Pero vamos a ver qué cosas sucedían, cuál era el contexto en la que esta congregación se desarrolló. Vamos a conocer un poco de esta ciudad para que podamos entender mejor el mensaje que el Señor dirigió a la iglesia de Laodicea. La ciudad de Laodicea fue fundada aproximadamente en el año 250 a.C. Fue fundada por Antíoco II, rey de Siria, y le puso el nombre de Laodicea en honor a su esposa llamada Laodiquea. Esta ciudad fue fundada a orillas en el valle del río Lico y fue algo verdaderamente muy provechoso para la ciudad, porque de allí se tomaban las aguas y ellos desarrollaron mucho la industria ganadera, que también les permitió desarrollar lo que eran las telas y las lanas que se hacían aquí. Esta ciudad alcanzó gran prosperidad. Y esta ciudad se caracterizó por 3 cosas que alcanzó gran notoriedad y gran riqueza material. Sin lugar a dudas, Laodicea fue la ciudad más opulenta y más rica de la época en que se escribía la epístola o la carta a esta iglesia. Había 3 carreteras que confluían cerca de la ciudad. Y en el tiempo de la ocupación romana, lo que ellos llamaban la paz romana, fue donde esta ciudad alcanzó su mayor apogeo, su mayor grandeza y su mayor esplendor. Hubo 3 actividades por las cuales esta ciudad pudo desarrollarse y pudo alcanzar gran notoriedad. En primer lugar, Laodicea era un gran centro industrial. Ellos se hicieron muy famosos porque producían una lana negra muy lustrosa y muy suave, con lo cual se hacían muchas telas y se hacían muchas alfombras. Fue un centro industrial grande que fabricaba todo tipo de vestidos, desde los más económicos hasta los más costosos. La ropa que ellos fabricaban era muy prestigiosa y muchos iban a comprar allí las telas, los vestidos, la ropa que ellos producían. En segundo lugar, no solamente era un gran centro comercial, sino que era un gran centro financiero, porque el comercio se desarrollaba. Los bancos más reputados de esa época se instalaron en la ciudad de Laodicea. Se hacían todo tipo de transacciones comerciales, y allí llegaba gente de todo el mundo justamente a hacer todo tipo de comercio. Era una ciudad tan rica que en el año 60 después de Cristo, cuando un terremoto destruyó la ciudad, ellos rechazaron la ayuda del Imperio Romano para reconstruir la ciudad.
Ellos dijeron, no necesitamos la ayuda del Estado, nosotros con nuestros propios recursos vamos a reconstruir la ciudad. Es más, colaboraron para construir o reconstruir otras ciudades que habían sido afectadas. Era una ciudad muy rica. Y lo tercero era que en la ciudad se había desarrollado también una escuela de medicina muy famosa. Cerca del templo del dios Frío Mencurón estaba la escuela más reputada de esa época de medicina. Allí estaban los mejores médicos y mucha gente iba a estudiar medicina allí. Y ellos se hicieron muy conocidos por fabricar un ungüento para los oídos y un colirio muy eficaz para la inflamación de los ojos. La gente que tenía ese tipo de enfermedades definitivamente tenía que ir a la Odisea para poder encontrar alivio para sus males. Era una ciudad prósperamente rica, de bastantes recursos, y había desarrollado todas estas actividades. Pero esta ciudad tenía una debilidad. ¿Y cuál era? La falta de agua suficiente que pudiera abastecer a toda la ciudad. Como no tenían el agua suficiente, tenían que traer agua de Hierápolis, que estaba a 10 kilómetros de distancia, de unas fuentes termales muy calientes. Y ustedes saben que las aguas termales son aguas que tienen componentes químicos. De tal manera que el trayecto de donde salía el agua hasta llegar a la Odisea, el agua llegaba tibia y era poco salubre, pero la necesidad hacía que esa agua tuviera que utilizarse en la ciudad de la Odisea. Si ustedes se dan cuenta, todos estos componentes son los que el Señor va a utilizar para poder justamente reprender y llamar la atención de la iglesia de la Odisea. Era un gran centro industrial, había mucho comercio, era el centro financiero de esa época y la medicina se había desarrollado y allí estaban los mejores médicos y maestros si usted quería estudiar medicina. A esta iglesia que se desarrolló en este contexto, en esta ciudad, Dios le dirige el mensaje que está así. Y comienza así el versículo 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Leo una vez más. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hoy día solamente vamos a ver este versículo para poder analizar cómo se presenta el Señor a esta iglesia de la Odisea, que se había desarrollado en una ciudad muy particular. La Odisea es la última iglesia de las 7 y la última iglesia en piedad. La Odisea es la iglesia que no recibe ninguna palabra de elogio de parte del Señor. La Odisea es la iglesia que recibe la mayor cantidad de reprensiones duras de parte del Señor. La Odisea es la iglesia que no tiene discernimiento. La Odisea es la iglesia rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Y es interesante ver la percepción que ellos tienen de sí mismos y lo que Dios dice de ellos. Y creo que en el mensaje que Dios le dirige a través del Señor Jesucristo, podemos aprender en primer lugar que no es tan importante y no es real lo que tú pienses acerca de ti, sino lo que Dios piensa acerca de ti, cómo te ve Él. Y para que uno sepa cómo Dios nos ve, tenemos que ir a la palabra de Dios. He aquí, dice el Señor,
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Vamos a ver primero esta frase. He aquí el amén. El Señor Jesucristo se manifiesta en esta iglesia como el amén. ¿Qué cosa es el amén? Nosotros sabemos meridianamente lo que significa. Es una palabra hebrea que significa aquello que es cierto, aquello que es verdadero, aquello que es así, aquello que no tiene ninguna palabra de error. Y los creyentes en el Antiguo Testamento usaban esa palabra para asentir algo que era una verdad. Cuando un judío decía amén, estaba diciendo esto es así verdaderamente. No hay palabra de error. Y vamos a ver un texto en el Antiguo Testamento que ilustre esto en Deuteronomio capítulo 27, por favor. Vamos a encontrar lo que la Escritura dice y cómo esto tiene que enseñarnos qué cosa, cómo se utilizaba esta palabra. Deuteronomio capítulo 27. Versículo 14. Dice así: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz la palabra del Señor, lo que Dios les había dicho. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Para asentir la verdad que Dios estaba diciendo. El versículo 28 dice así: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Es decir, que así sea. Amén significa que así sea, que esto es verdad, que esto no tiene punto de comparación, que es una verdad irrefutable. Salmo 106, por favor. Avanzamos unas páginas. Versículo 48. Miren lo que dice la Escritura. Nuevamente, leían la palabra del Señor y terminaban diciendo amén. Dice: bendito el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Aleluya. De manera que el creyente judío sabía que la palabra amén significaba lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdad, y por eso ellos asentían y decían amén. Bendito sea el Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo decía amén. Cuando Jesucristo en Apocalipsis dice: he aquí el amén, está diciendo que Él es la verdad de Dios. Él es la realidad de todas las cosas. Y es una transliteración de la palabra hebrea. Es Dios quien en el Antiguo Testamento se llama así, el amén. Isaías 65, por favor. Versículo 16.
Aquí encontramos que en el Antiguo Testamento Dios es conocido y Él se revela como el Dios del amén. Miren lo que dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y la palabra verdad en el hebreo es amén. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas. Sí. Aquí, doblemente, la palabra verdad es amén. De manera que Dios se revela a su pueblo como el Dios de la verdad, el Dios del amén. Jesucristo usa esa misma frase y dice: he aquí, yo soy el amén, yo soy la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Él no dijo: soy una verdad, soy la verdad. Lo cual indica que todo lo que Él dice es cierto. Todo lo que Él ha hablado es verdad. Todo lo que Él ha dicho es digno de confianza. Cuando Él dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, está diciendo: todo lo que el hombre necesita es venir a mí. El que se alimenta de mí, su alma quedará completamente satisfecha. ¿Sabe por qué los hombres van dando tumbo en tumbo, van de un lugar a otro? Porque son almas inquietas, no encuentran satisfacción. Los hombres se embarcan siempre, cada vez, en cosas nuevas y nuevas, y el alma no es saciada. Alimentan el cuerpo, pero el alma queda desolada. Jesús dijo: el que coma el pan de este mundo, el pan físico, volverá a tener hambre, mas el que comiere del pan que yo le daré no tendrá hambre jamás. Él dijo: porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es verdad. Si los hombres rechazan a Cristo, ya no hay más esperanza para el perdón de los pecados. Cristo es el amén de Dios. Él dijo en Juan capítulo 6 versículo 21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Todas estas son verdades que Él dijo y son amén, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20, mire lo que dice allí. Segunda de Corintios, perdón, me equivoqué. Capítulo 1, versículo 20. Dice así la Escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todo lo que Dios ha prometido es verdad. En Él todo es sí y amén. No hay duda de todo lo que Dios ha prometido. Y dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Nos ha dado preciosas y grandes promesas. El problema que tenemos es que no creemos.
y nos falta fe para poder confiar en las promesas de Dios. Él es el Amén. Él es el Todopoderoso, el que ha prometido y que cumplirá. Pero también Amén se utilizaba en las Escrituras para poder resaltar una verdad que está fuera de toda discusión. Y el Señor Jesucristo utilizó esta palabra constantemente. Vamos al Evangelio de Juan. Se utilizaba esta expresión, esta palabra amén, para poder remarcar, resaltar una verdad que debería de quedar grabada en la mente y que era algo de toda certidumbre. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Allí usted va a encontrar nuevamente la palabra amén. Aquí lo tenemos traducido de una manera, pero mire lo que dice el texto bíblico. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo. Y la palabra cierto, que se repite 2 veces en el texto griego, es amén. Es como si el Señor dijera: amén, amén te digo, en verdad, remarcando que esta es una verdad que tiene que prestar mucha atención, porque es una verdad que es digna de toda confianza. El que no nace de nuevo, de verdad te lo digo, no entrará en el reino de Dios. Amén. Él es el amén. Él es la verdad absoluta. No hay nada que discutir. Él es la verdad de Dios. Y Él, cuando se manifiesta a la iglesia de la Odisea, le dice: he aquí el amén. La verdad encarnada, la verdad de Dios, la verdad que no puede ser cuestionada. Sus dichos son verdad. Lo que Él dice es, lo que Él condena, condena. Él habló del cielo, Él habló del infierno, Él habló de la esperanza, Él habló, y todo lo que Él dijo es verdad. Los hombres van y vienen, inventan cosas, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén. Y añade una frase más: el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Esta afirmación refuerza la primera frase, que Él es el amén. Él no solamente es la verdad, sino que Él es el testigo fiel y verdadero. Así como el amén expresa la verdad de Dios, Él es el testigo fiel que manifiesta la fidelidad a la verdad revelada. En el ámbito judicial, para ser un testigo, tiene que tener 3 componentes. Número 1, un testigo tiene que haber visto lo que va a atestiguar. Número 2, tiene que ser capaz de hablar con veracidad de lo que ha visto. Y tercero, tiene que estar en la capacidad para declarar con suficiencia lo que testifica. En Jesucristo se dan estas 3 cosas. Él habla de lo que ha visto. Él comunica de manera correcta la verdad de Dios. Por eso Él pudo decir: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Padre, el Hijo de Dios, es el que lo ha dado a conocer. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Él se está despidiendo de sus discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y les da la promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Solamente alguien que ha visto el cielo
puede hablar del cielo y puede prometer aquello que es cierto. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solamente aquel que ha visto a Dios puede decir que ha visto al Padre, y que el que lo conoce a Él, conoce a mí. Él dijo: las obras que yo hago, no las hago por mi cuenta, son las obras del Padre, las que me envió a hacer, las que yo hago. Las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino las palabras que el Padre me envió a decir. Él es el testigo fiel. Él pudo hablar del infierno porque Él sabe de esa realidad. Él pudo hablar de la gloria del cielo porque Él ha descendido del cielo. Él dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me envió. Él es testigo de todas estas cosas, y las pudo comunicar a su pueblo. Allí en el Evangelio de Juan, Él dijo: esta es mi comida, que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él es testigo fiel. Y Dios atestiguó la fidelidad de su Hijo cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Él es el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿por qué el Señor se manifestaría a la iglesia de la Odisea de esa manera? ¿Por qué Él es el amén? ¿Y por qué les dijo a ellos: yo soy el testigo fiel y verdadero? ¿Saben por qué? Porque la iglesia de la Odisea era la antítesis de lo que el Señor Jesús era. Ellos ni habían sido fieles, ni habían guardado la verdad. Más bien, la iglesia de la Odisea se había fabricado una mentira que ellos habían creído. ¿Y cuál era la mentira que se habían fabricado y que ellos se habían creído? Usted encuentra allí, en el versículo 16 o 17, perdón. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos habían creído y se decían a sí mismos ricos: no tenemos necesidad de nada. Pero la realidad es totalmente distinta, porque Jesús los evalúa y le dice: tú no eres rico, eres pobre. Tú no eres un hombre que no necesita de nada, tú necesitas todo, porque eres miserable, pobre, ciego y desnudo. De tal manera que si Jesucristo dice esto, esa es la verdad de lo que la congregación es, no lo que ellos piensan de sí mismos. Por eso les dije al comienzo: no es lo que tú piensas acerca de ti mismo, sino lo que Dios piensa de ti. No es como tú te ves, sino como Dios te ve, como Dios me ve a mí. No tengo necesidad de nada. Autosuficientes, arrogantes. La ciudad era próspera. Y claro, los miembros que asistían a esa iglesia también lo eran. Repito, esta era la iglesia rica materialmente, pero espiritualmente pobre. Es la iglesia que no tiene ninguna palabra de elogio de parte del Señor. Es como si el Señor mirara a alguien y dice: a ver, vamos a evaluarlo, debe de haber alguna virtud, y no haya ninguna virtud. Ninguna virtud, ¿por qué pueda alabarla? Más bien, si ustedes se dan cuenta, es la iglesia que tiene la mayor cantidad de censuras, de exhortaciones, de reprensiones. Hay algo grave que está pasando en esa iglesia. Pero ante los ojos del mundo, esta sería una iglesia muy próspera. Tendría un edificio muy bonito. La gente que asistía allí seguramente era la gente más renombrada de la ciudad.
Los mejores autos estaban parqueados a las puertas de la iglesia de la Odisea. Los comerciantes iban, dando grandes sumas de dinero. Pero Cristo el Señor dice, Él es el amén. Y como Él evalúa la iglesia, esa es la evaluación final. Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos pensaban algo que no era. Y a veces pasa eso, ¿no? Ese es lo peor que uno puede tener. Un pensamiento y creer algo que no es verdad. Creer algo que no es verdad. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y añade algo más. El principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, este es un texto que han utilizado muchas veces los falsos maestros, los ruselistas, para poder decir que aquí está sustentada justamente lo que ellos dicen, que Jesucristo no es Dios y que es un ser creado, y por lo tanto Él no es quien dijo ser. Bueno, la traducción en castellano no nos ayuda mucho para poder entender con claridad el texto que está aquí. Claro, porque si uno lo lee así, uno entiende y dice, claro, Él es el principio de la creación de Dios. Entonces Él debe ser la primera criatura que Dios creó. Pero cuando vamos al texto griego, entendemos qué cosa es lo que quiere decir el texto aquí. Principio, hay dos términos griegos para hablar acerca de principio. Uno es protos, que indica primero, pero primero en orden de secuencia, como decir primero, segundo, tercero. Y el segundo término es el término argé, que también es principio, pero habla de iniciador, de originador, la fuente y la causa de algo. Y ese es el texto que se utiliza aquí, argé. Si pudiéramos traducir eso, tendríamos que decir: Jesucristo es el amén, el testigo fiel y verdadero, el originador de la creación de Dios. Un texto que puede ayudar a graficar y ilustrar un poco más es Colosenses, capítulo 1. Y vamos a ir un rato porque eso da más luz inclusive acerca de lo que venimos diciendo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Allí tenemos el texto nuevamente. Y miren lo que dice ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí el término se deriva del término que decía protos. Aquí es prototokos, el primero en eminencia, el primero, no solamente primogénito por ser el primero en haber nacido, sino que habla aquel que es supremo, aquel que tiene preeminencia. Pero el texto griego y en el pasaje justamente aclara lo que estamos diciendo. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no fue creado, más bien todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y aquí está nuevamente, el que es el principio, el argel, el originador de todo, el primogénito, el prototopos, el que debe de tener la preeminencia, el primer lugar, digno de recibir toda la gloria, el Señor Jesucristo, para que en todo tenga Él la preeminencia. Cuando Él se presenta a la iglesia de la Odisea y le dice, Él es el principio de la creación de Dios, está diciendo que Él es el que ha dado origen a todas las cosas que hay. Todo lo que hay en la tierra, en el cielo, visibles e invisibles, como hemos leído, ha sido creado por Él y para Él. Nuevamente, ¿por qué el Señor recalcaría esta verdad a la iglesia de la Odisea? Porque la iglesia de la Odisea era autosuficiente y ellos pensaban que el dinero lo podía todo. Alguien ha dicho que el que cree que el dinero lo puede todo, puede hacer todo por dinero. El dinero no lo puede todo. Pensamos, el dinero lo que puede dar comodidad. Si el dinero pudiera dar verdadera felicidad y dicha, arreglaría los problemas en el mundo. Pero no es así. No es así. Y Dios le tiene que decir, el Señor Jesucristo, que Él es el primogénito, el principio de la creación de Dios. Todas las cosas que hay en este mundo le pertenecen a Él. Hay un problema con las riquezas. No es que las riquezas sean malas en sí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Y esta iglesia tenía el problema de que era una iglesia muy rica, muy próspera. Una iglesia que tenía muchos bienes. Pero es la iglesia que ha dejado afuera al Señor. Esta es una iglesia muy grande, pero es la iglesia que ha dejado afuera al Señor. Cuando uno tiene una buena cristología, este es el problema. Una defectuosa cristología produce una iglesia tan defectuosa como la iglesia de la Odisea. Desplaza a Cristo del lugar que debe de tener y lo pone al fondo, al último, porque para ellos lo más importante son las cosas, no el Dios que da las cosas. Dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. El problema no es tanto, repito, el dinero que uno tiene. El problema es cuando el dinero te tiene. El dinero debe de servirnos. No debemos ser siervos del dinero. ¿Cuánta falta nos hace comentar una y otra vez acerca de estas cosas? Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 22. El apóstol Juan argumentando acerca de esto. Miren lo que dice allí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es importante. Conocer a Cristo verdaderamente. Conocer al Señor. Por eso es que Cristo resalta que la verdad de Dios debe de ser conocida.
Él es el verdadero. En Él se encuentra toda la verdad. Ustedes se acuerdan ahí en Juan capítulo 17, versículo 1 y 3, algo que es fundamental. Miren lo que dice Juan capítulo 17. Dice así, versículo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y miren lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos conocer al Señor Jesucristo más. Una defectuosa cristología, repito, una pobre cristología, un limitado conocimiento del Señor produce cosas como estas. Los judíos rechazaron a Cristo y vino la ruina sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando uno ve la iglesia de Laodicea, ve justamente el estado calamitoso en que se encontraba esa iglesia. La pregunta es: ¿había creyentes ahí? Tal vez muy pocos. Seguramente era una iglesia muy grande, una iglesia que llamaba mucho la atención, tenía lo mejor de lo mejor. Pero el Señor, que ha auscultado a su iglesia, no tiene nada bueno que decir de ellos. Pero tal vez nosotros, si la viéramos el día de hoy, tal vez llamaría nuestra atención. Veríamos, repito, un lindo edificio, gente muy bien vestida yendo, los mejores coches estacionados a la puerta, la mejor infraestructura, pero era una iglesia que estaba lejos de agradar al Señor. El Señor Jesucristo dijo algo como esto, que nadie puede decir: yo hago lo que siempre le agrada al Padre. No podría decir. ¿Saben por qué pudo decirlo él? Porque justamente Él es el testigo fiel y verdadero. Él dijo: si no me creen por las palabras, al menos créanme por las obras que hago. Todo eso certificaba que era enviado por el Padre. Y estas cosas la iglesia de Laodicea tiene que saber: que Él es el amén, la verdad de Dios, la certidumbre de Dios, lo que no cambia, lo que es inmutable, lo que fue ayer verdad de Dios será verdad hoy y siempre. Su palabra nunca pasará. Todos nosotros, dice, vamos a envejecer y seremos mudados como un vestido viejo, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso es que tenemos que aferrarnos a la verdad. No conocer a Cristo. Es por eso que cuando termina el mensaje dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Son palabras terribles. Ellos creen que tienen a Cristo dentro de ellos, pero Cristo está fuera. Las riquezas han tapado totalmente el discernimiento que deberían de tener. Solo la palabra de Dios trae discernimiento y comprensión para poder saber cuál es la condición espiritual. ¿Usted quiere saber cómo está espiritualmente?
Bueno, la Escritura es el termómetro para poder medir cómo está. Usted quiere saber si está bien, usted va a la Escritura y lea. Esta semana meditábamos con mi familia el día viernes, ¿no? Y David decía algo como esto en el Salmo 26, creo que es, si no me equivoco. Él dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mis más íntimos pensamientos. Y prueba. ¿Podríamos orar así? Señor, examina, escudriñame y prueba mis más íntimos pensamientos. Bueno, yo no puedo saber lo que usted piensa, solamente Dios. Y él sigue hablando y dice: Señor, yo no me he sentado con aquellos que siguen la iniquidad. He lavado mis manos en inocencia, y así andaré alrededor de tu altar. Qué importante eso. Examinarse. Pablo va a decir a la iglesia de Corinto que debemos de examinarnos a ver si estamos en la fe. Examina. Y creo que esto es lo que apertura el mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres frío o no eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mí. Bueno, esto lo veremos para poder desarrollarlo con más detenimiento. ¿Qué cosa significa ser tibio? Ya les dije que tiene relación con las aguas termales que venían y llegaban tibias a la ciudad de la Odisea. Pero quedémonos con esto: el Señor es la verdad, es el amén de Dios. Lo que Él dice es verdad, lo que Él diagnostica es cierto, en Él no hay sombra de variación ni mudanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras que tú eres el amén. Y que si tú prometiste salvarnos, así es. Señor, tú eres fiel y verdadero, el testigo fiel, el que habló acerca de Dios con tanta fidelidad. Eres el principio, el originador de todo cuanto existe. Tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu palabra, siendo dóciles. Y no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino bendito seas tú, Señor Jesucristo, verdad inmutable, la verdad de Dios. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.